Principalmente te diría que el impacto del Niño ya se siente. Lo hemos visto en reportes de algunas entidades financieras, como el equipo de investigación del Banco BBVA, que hoy publica una información. Esta es información en torno a cómo la economía peruana ya viene siendo golpeada. En el mes de junio se desaceleró la economía, se contrajeron algunos sectores y te digo más, el sector pesca cae 50%, el sector agro cae 12%, la minería cae 3%, la minería metálica. En los dos primeros casos, pesca y agro, afectación directa del tema climático. Esa quizá es una advertencia de lo que puede ser el impacto. Hoy el diario Gestión también decía que la banca ya se prepara en ahorros para poder contener lo que pueda ser la moratoria, las deudas post-niño, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, y aquí en lo que pueden ser historias algo encontradas, el dólar frente al sol peruano sigue a la baja. Hoy marcó 3.35, cuando en las semanas pasadas estaba en 3.40, hoy ya se posó sobre ese 3.35, lo que te puede hablar de una moneda nacional fuerte, pero se lo vamos a preguntar al profesor de posgrado, docente de posgrado de SAN, el señor Mario Vergara, que se conecta a esta hora con nosotros para quizá entender. Por un lado tenemos una buena, el dólar baja, lo que puede significar que el sol se mantiene firme. Y por otro lado, estos informes de las entidades financieras, profesor Vergara, que ya nos dicen, ojo que varios sectores de la economía peruana son vulnerables al Niño y lo de la pesca ya es fuerte, ¿no? Caída de 50%, antes se reportó un 70%. ¿Cómo está ese panorama, el impacto del Niño en la economía nacional? Profesor Mario Vergara, bienvenido a Latina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. No, a usted, más bien gracias también por intentar entrar en esta conversación que nos ayuda un poco a entender, ¿no?, estas dinámicas. El tema del dólar, por ejemplo, ¿por qué seguimos viendo ese dólar a la baja en estos días? Bien, en la época, ¿no?, más o menos en abril teníamos un dólar que se había disparado hasta 3.52, ¿no? Entonces, cuando había las amenazas, ¿no?, del gobierno ahí en contra del mercado, entonces subió y después ya cuando salió, ¿no?, como ganadora el actual presidente Keiko Fujimori, entonces como que se redujo en 3 puntos hasta 40 llegó, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, el lunes pasado hemos estado en 3.36 y ahora ha bajado en 3.35, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el dólar, ¿no?, es un producto, ¿no?, que el precio, ¿no?, se maneja en base a la oferta y la demanda, ¿no? Hay mayor cantidad de dólares, entonces el precio baja, ¿no? Hay menor cantidad de dólares, el precio sube. Entonces, cuando hay ruido político, entonces lo que genera es nerviosismo en los mercados y fuga de capitales, ¿no? O sea, yo retiro mi inversión y comienzo a retirar mi dinero del mercado y hay escasez de dólares, ¿no? Entonces, lo que ha originado también es de que, por ejemplo, en marzo inició la crisis del petróleo, ¿no? Gasoducto la deflagración del gasoducto, también de Camisea, la guerra, ¿no?, con Rusia y Ucrania, y después la guerra Estados Unidos-Irán, claro, la crisis del petróleo, ¿no? Entonces, que llevó antes de marzo teníamos un precio del barril alrededor de $68, ¿no?, por barril, y llegó a superar hasta 110, hasta $120 llegó. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, sube el dólar, ¿no? Porque se van a requerir más dólares para comprar un petróleo más caro. Entonces, en esa ocasión, ¿no?, subió el dólar, ¿no? Entonces, ahora como que ya la economía se ha estabilizado porque no se eliminó el ruido político, pero al menos se ha reducido un poco, ¿no? Porque ya el mercado está un poco más calmado, los inversionistas ya es una opción, ¿no?, a favor del mercado, a favor de la inversión privada, las reglas claras, entonces ya como que el dólar, el sol se fortalece, ¿no?, frente al dólar. Entonces eso origina de que
por ejemplo, el dólar no se llegue a un nivel de 3.35 que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Correcto, sí, efectivamente estamos ante ese escenario que también puede ser de interés para el peruano que tiene alguna deuda en dólares o hace algún tipo de pago en dólares, pero dejando la moneda extranjera y la moneda nacional que se ve sólida, hablemos ahora del impacto que puede tener y que ya calculan algunas entidades financieras el fuerte impacto que puede tener la alteración climática en la economía nacional. Caso agricultura y caso pesca, por ejemplo, pesca, ¿no? Claro. ¿Cómo impacta eso en los números y cómo impacta eso en el crecimiento anual que proyectamos? Claro, lo que sucede es que el banco, ¿no? Las entidades financieras, actualmente las entidades financieras tienen colocados en préstamos más o menos alrededor de 380 mil millones de soles en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y de las cuales casi al menos el 5% está destinado al sector agrícola, ¿no? Casi 20 mil millones de soles, ¿no? Y otro monto menor, ¿no? Al sector pesquero, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que el banco, lo que tiene que determinar es el apetito al riesgo. O sea, el banco cuando ofrece un préstamo, lo que tiene que hacer es evaluar el riesgo de incobrabilidad, ¿no? ¿A quién estoy otorgando el préstamo y si tiene la capacidad futura de poder pagarme? Entonces, frente a estos eventos, este impacto del fenómeno del Niño, ¿no? Ha puesto en alerta a las entidades financieras, ¿no? Para poder reducir su apetito a riesgo. Porque si bien es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una empresa, ¿no? Si una entidad financiera tiene colocaciones de clientes de 100 mil millones de soles y coloca 80 mil millones de soles, una parte a los sectores que no son vulnerables y otra a sectores que son vulnerables, entonces lo que va a hacer es trasladar esos préstamos, ¿no? Al sector que tiene menor riesgo, ¿no? Entonces, porque eso lo dividen en zonas, hay segmentos y zonas vulnerables. Sí, zonas, quizá por eso... Claro. Quizá por eso, profesor, hoy tenemos esta nota en el diario Gestión que dice: los bancos en alerta por el Niño ya guardan reservas para problemas de mora, de deudas, ¿no? O sea, como advirtiendo que en un escenario post-Niño va a haber algunas personas que no puedan cumplir sus obligaciones con la banca. Claro, inclusive han estimado una provisión, ¿no? De 108 millones de dólares, ¿no? Que es lo que están determinando es justamente el término de pérdida esperada, ¿no? Uh-huh. Pérdida esperada es un concepto de estimar una pérdida futura. O sea, no es que no se ha realizado la gestión de cobranza, pero yo sé que si te coloco un préstamo a ti de 50 mil soles, entonces de repente los 50 mil me vas a pagar de repente solamente 10 mil, ¿no? Entonces yo calculo, hoy día te doy el préstamo, pero yo estimo a futuro de que mi pérdida esperada va a ser de 40 mil, por ejemplo, ¿no? Entonces, correcto. Eso es lo que están estimando los bancos, ¿no? Pérdidas futuras, porque ya más o menos, y están esperando más o menos hasta agosto y septiembre para que especialistas y climatólogos, ¿no? Lo que estimen cómo va a ir, ¿no? Golpeando el fenómeno del Niño a diversos sectores, como por ejemplo en la pesca, ¿no? En la agricultura, ¿no? Y otros sectores más, ¿no? Ahora, profesor, también quiero aprovechar que usted es especialista en finanzas y es catedrático en esa especialidad, para quizá dar un consejo a las familias peruanas económicamente. ¿Cuál tiene que ser el chip ante una emergencia como el Niño, que puede suponer, por ejemplo, un gasto imprevisto para reforzar el techo de la vivienda, o que puede suponer no hacer un gasto en el emprendimiento, no hacer una inversión en un emprendimiento, en un pequeño negocio? ¿Qué consejo puede darle a la familia peruana que puede decir, oye, ¿cómo va a estar mi economía ante el Niño? Claro, bueno, en primer lugar hay que priorizar las necesidades básicas. Entonces, como que el pago de los préstamos quedaría en segundo plano. Entonces va a depender del impacto que, ¿no? Si yo vivo en una zona vulnerable, ¿no? En una ciudad vulnerable donde hay desastres climatológicos, entonces obviamente voy a priorizar las necesidades primarias, pues, ¿no? Entonces, debo de estimar más o menos un presupuesto, ¿no? De más o menos para 3 meses, que me cubran 3 meses de gastos básicos, porque si hay estamos viendo, ¿no? Todas las carreteras de Arequipa que se han bloqueado, 12.000 personas varadas, 300 vehículos varados, y eso origina de que los alimentos, ¿no? O sea, no lleguen a su destino. Entonces lo que hace, y aparte de las inundaciones, las sequías del fenómeno del Niño,
afectan las cosechas y también ha afectado la pesca, acá que hay un 99% de la pesca anchoveta y también la de consumo humano directo. Entonces eso hace de que menor demanda de productos alimenticios, menor demanda de productos pesqueros, hace que el precio suba. Entonces, frente a eventos de inflación, lo que tengo que hacer es de repente reemplazar por otros alimentos sustitutos, de repente guardar reservas, ¿no? Porque los perecibles no se pueden almacenar, pues, ¿no? Claro. Pero al menos tener un ahorro que me permita de repente lidiar con estos gastos a futuro, porque el impacto tiene hasta febrero, ¿no? Entonces, lo bueno que más o menos la SBS está planteando de repente medidas para poder de repente dar las reglas a las entidades financieras para que puedan de repente en estos casos, si hay un gran impacto, puedan de repente reprogramar de repente las deudas, porque ahí es el objetivo del gobierno es que la cadena de pagos no se rompa. Entonces, si se quiebra la cadena de pagos, entonces afecta a la economía. Entonces, lo que hace es, ¿sabes qué? Hay deudas, si tienes deudas, ustedes entidades financieras vamos a reprogramar. De repente, quién sabe, ¿no? Podría aplicárselo el Reactiva Perú que se aplicó en la pandemia, porque la idea es de que el dinero debe circular en el mercado y la cadena de pagos también, porque si no, nos va a ir muy mal a todos, no solamente a las entidades financieras, ¿no? Bien. Mario Vergara, economista, profesor de posgrado de ESAN, ha estado con nosotros explicándonos esta situación, ¿no? Muchas gracias a usted, profesor, más bien por su tiempo. Gracias.